Oh, hijo de puta. Me tiraron plomo, nos mataron. Haciendo lo que sea para encontrar el dinero. La plata se busca de todas maneras en la calle. There is an extreme wave of extortion ravaging the entire country, but especially here in Lima, in the capital city. Extortion has gotten so bad that gangs are extorting people who only make $10 a day, up to schools, government institutions. If you don't pay up, you get shot, you get bombed, you get disappeared. These schools are so terrified that some of them have switched to online classes. Right now, the leader of the Peruvian Teacher Association says that more than 1,000 schools in Lima alone are being extorted. 1,000 schools just here in Lima are being actively extorted by criminal gangs. So the Peruvian government has resorted to putting military boots on the ground, but it's had zero effect. In fact, the violence and extortion is only getting worse. I couldn't get a single victim of extortion to appear on camera, but I was able to get some of the people doing it to appear on camera. Estoy andando con mi pata Víctor Manuel, el mejor taxista en Lima, mi hermano, mi amigo. Salud la gente, Víctor. Hola mis amigos, mucho gusto, salud para toda la gente. So I hopped in this taxi with my new friend Victor Manuel. All we know is that we're waiting for a phone call from supposedly 2 or 3 members of a very active criminal gang, involved in extortion, murder for hire, all kinds of things. But while we drove around waiting for that phone call, Victor started to point out a bunch of features of the neighborhood. Being a taxi driver, you pick up on a lot of stuff. Y esta es una avenida que diariamente se debe dar pues entre 20 a 30 robos así de diario, ¿no? ¿Por qué? Porque fluye bastante el robo de ranchos. Acá en esta misma esquina de este rompemuelle, el delincuente paró con su moto acá frente de él, lo disparó y se largó por allá. Acá no hay ningún control policial. No hay nada en esta zona, papi. Para que te des cuenta que el estado de emergencia en Perú es pura finta, ¿no? Finta. Pues eso es, a ver, su punto de escape. Vamos a ver, este pequeño pasaje que te da con la vía universitaria. ¿Por qué? Porque por acá pues acortan el camino para que se corten y se vayan a la zona. On the way right now to meet up with 2 contacts from one of the most active, aggressive, violent criminal bands of all of Cono Norte. The crime wave has gotten so bad, people are so tired of it. We're about to just go see what it's like. Let's go, we're about to get this interview. La luz. Y acá estamos por dónde? ¿Dónde nos encontramos? Distrito de San Martín de Porres. ¿Cómo se gana su plata, pues? ¿Cómo es su vacilón? La plata se busca de todas maneras en la calle. Droga se busca robando, secuestrando, haciendo lo que sea para encontrar el dinero. Todo. Todo. Cupos. Cupo, todo. Chongo. Todo. Lo que sea, ¿eh? Todo. Estamos en otro estado de emergencia. ¿Se siente algo en la calle o no se siente nada? Cuando decretan el estado de emergencia, se ve como más sangre, se ve más muertos, se ve más una burla, porque igualito toda la gente llega, se matan a cada rato, secuestran, se lanzan sus atentados. El ejército caminó por acá, por la calle, por decir así, caminó por la cuadra, 1 hora, 2 horas. Y ya ahí se quitan y ahí, bueno, ya listo, puro teatro. Igual salimos a las calles. ¿Conoces de repente policías que realmente de doble fila, que realmente están en la calle? Que están... No te lo vamos a decir tampoco. No, No lo vamos a decir tampoco, pa, pero sí, acá mismo. Pero sí chambeamos con También se encaminan con esa gente, pues. Se camillea, pues. En vez se agarran a uno de nosotros y lo que hacemos es darle plata. ¿Para qué? Para que lo suelten. Una banda más. Supuestamente están extorsionando colegios, cobrar cupos y extorsión en el Perú. Una cantidad de extorsión. Pero eso ya viene de hace tiempo. Siempre había, pero no había algo mediático que lo haga salir más a la luz. Ustedes a veces se dedican a eso, de repente a extorsionar a alguien, cobrar cupos. No le vamos a decir que sí, tampoco le vamos a decir que no. También hay gente que está muerto, gente que está presa. Bueno, yo he caído como 3 veces ya. Y aquí estoy en la calle todavía. 3 veces penal. 3 veces en penal. Conozco gente hacia adentro, como conozco adentro, conozco afuera. Ya todo eso se gana, pues ya todo eso es un respeto. La gente apurada se muere rápido. De salir de la calle. Salir de la calle está difícil ahorita. ¿Por qué? Porque el gobierno, o
O sea, ya no tiene, como te digo, ubicado, tiene nombre, foto. Y ya es difícil salir de esta vida, pues, ¿me entiendes? No, ¿Por qué? Porque cuando ya uno la toma, ya uno la puede dejar, pues, porque hace muchas cosas malas. Y ahí tiene que ser un proceso. ¿Cuál es el proceso? Entregarse y pagar, pero no. De estar preso, de estar encanado, mejor estar bajo tierra, pa. Los puros de colectivo. We were just coming back from that interview you just saw with those dudes, and we just stumbled upon this murder scene that's gone out of control. These two drivers were set up on and murdered in the street. Bueno, lo que ven ustedes, el caso se va actualizando, son nuevas imágenes que han salido. People are tense, they're scared because they know in Lima, and in Peru, but in Lima, you can get murdered and nobody's gonna solve it. There's nobody coming to investigate out here in a no man's land. That's the vibe for sure. Nosotros reclamamos, pe, porque no hay justicia, pe. Claro. Esta conchetumare de la Valerte le lleva pincho, que viene, nos matan ya como la hueva, como no es su familia, los tomos son una basura. Y no se investiga, no se hace nada. No se hace nada, estamos por la... Viene, puede ser no, puede ser mi amigo, puede ser el otro. Mierda, meten bala de la hueva ahorita. Estamos en llamas, estamos puta madre. Todos los días muertos, todos los días nos lleva pincho esto. Estos pulmones de mierda, grábalos. Somos transportistas, no somos delincuentes. Somos transportistas, no somos delincuentes. Well, our contacts told us to come back at night. So here we are in the middle of the night. As Victor would say, una zona bien pendeja. One of the worst areas in all of Lima. I guess we're about to go into this dude's trap. It's their show, I guess. We're just telling the story. Y parece policía también. Tú pareces policía. Nosotros somos acá bandidos acá de la zona, pues hacemos respetar el barrio, que no venga gente de otro barrio a robarnos acá. Antes venían y reventaban las lunas de todas las casas. Lo único que nosotros hacíamos era tirarnos piedras hasta que un muchacho me sacó un fierro, se la quité y comenzó ahí toda la historia de chibolo. Acá han metido balas y así fue disminuyendo el pandillaje acá en esta zona. Siempre no vamos a hacer chibolo y crecemos también, ¿no? Crecimos y las cosas se volvieron diferentes. Que no le falten el respeto a nuestras familias, ¿no? Por ejemplo, tú eres un amigo, viene alguien y te falta el respeto, obvio que yo voy a tener que sacar cara por ti. Ahorita la gente está activada, como lo ves, ¿no? Acá con enmaquinado mi casa, yo también, y ya, pues, ¿me entiendes? Acá la gente siempre anda enmaquinada, acá no vamos a dejar que nadie venga a faltarnos el respeto ni a la familia de nosotros, ni a la vecindad, ¿no? De acá del barrio, pues, ¿no? Para cualquier molestoso que haya acá en la zona. O cualquier malcriado. Acá le va a caer plomo, no, hijo de puta. Pero se supone que ustedes también se involucran en otras cosas. Que Claro, pero no también. hacemos nada cerca de nuestro barrio. Claro, todos lo hacemos lejos. Lo hacemos fuera, no se come acá, donde se acá caga. te veo que hay muchas matanzas por el tema de eso de cupo, ¿no? El tema de cupo, ¿no? Pero incluso estaba metido ahí, pero cuando comenzaron a matar gente, yo dije, no, esto no es conmigo. Y pum, yo me abrí. Pero ahí ese sindicato trabaja con gente extranjera también. Más que todo eso son los sicarios ahorita acá en Perú. Entre barrios sí, pero así en que te van a matar así por cobro de cupo, no, están mandando a los venezolanos. Sí, ¿no? Sí, cobran barato y Eso sí. no te quemas tú, se queman ellos. Bueno, Adentro o afuera muere el sapo. el soplón siempre muere. Sí, perdimos a un amigo, lo mataron acá abajo, por Reza lo mataron. Le metieron un balazo en la cabeza y 2 en el pecho. Estaba cambiando su vida, ¿no? Quería cambiar porque había tenido su hijita. Uno quiere cambiar y traes tus cosas del pasado, siempre te van a seguir, ¿no? Mira, esos son huecos por ahí hay huecos de bala. Son marcas de balas. Claro. Acá mira más todavía, sino que lo han cambiado. Ya lo han tapado. Acá al frente han matado un montón de gente también. El Yacumama, ahí acaban de matar ahí lo mataron al dueño de la Noche Amazónica. Cuando yo, en ese local que yo renuncié, lo matan a mi jefe, después lo matan a su cuñado. Yo renuncio, porque yo trabajaba ahí como seguridad. Renuncio y lo matan al seguridad nuevo. Yo me imagino que habrá sido para mí, ¿no? No soy de regalarme mucho, de exponerme mucho en la calle. Claro. Porque por ahí me puedan hacer cualquier daño y yo todavía quiero vivir.
y es una discoteca. No se escucha la bulla, pero tú subes por acústico. Ahí se ve. A la derecha. Sí, se ve su luz. Estoy duro, dice. Izquierda. No. Claro. After these interviews and talking to these guys and seeing some stuff that we couldn't show on film, it seems as though the situation is more uncertain than ever. But if there's anything to take away from this video, it's that 2 of our contacts had a message that they wanted you to hear. No lo deseo a nadie que pase por lo que yo he pasado, por todo lo que he pasado. Contamos nuestras vivencias para que el que esté viendo este video no cometa el mismo error que nosotros. Porque es fácil entrar, pero difícil salir. Claro.